El liderazgo de Jesús, semana 1, primer día. Enseñanzas de Jesús sobre liderazgo. Primera parte. La verdadera grandeza y el verdadero liderazgo no se logran reduciendo hombres al servicio de uno, sino generosamente dándose uno mismo al servicio de ellos. J. Oswald Sanders. Usted hoy revisará el concepto bíblico de liderazgo del servidor. Examinará las enseñanzas de Jesús acerca de la humildad. Hará un inventario de su relación con Jesucristo. Estudiará el modelo de Jesús sobre el servicio humilde a los demás. Hoy queremos examinar diferentes ideas acerca del liderazgo. Deseamos emplear nuestro tiempo en los modelos bíblicos de liderazgo y cómo Jesús enseñó y ejemplificó el liderazgo para sus seguidores. Vamos a comenzar por definir sus impresiones acerca de un líder. Debajo encontrará una lista de cualidades del carácter. Haga una marca en las que considere importantes en un líder. Honesto, amable, justo, orientado hacia una meta, humilde, audaz, preocupado, íntegro, piadoso, fuera de lo común, servicial, inspirador, dependiente, emotivo, decidido, precavido, cooperador, independiente, leal, inteligente. Regrese a la lista y haga un círculo a las características de su vida. Sabemos lo que queremos de un líder. Algunos prefieren que sea decidido o que tenga visión. Otros quieren que sea agradable y amable. Algunos no quieren tener un líder. Muchas gracias. Deseo destacar las características del servicio. Un líder con un corazón para servir satisface esas necesidades del grupo relacionadas con sus metas. En lugar de usar un memorándum, ese tipo de líder es un guía con ejemplo. En 1977, Robert Greenleaf, en ese entonces ejecutivo de la industria de comunicaciones, anunció al mundo que un nuevo principio moral estaba surgiendo en la sociedad. Escribió que en el futuro, las únicas instrucciones que tendrían éxito serían las predominantemente guiadas por siervos. Greenleaf observó que las personas responden mejor a un líder que sirve al grupo o institución. A mediados de los años 70, exigió organizaciones dirigidas por siervos. Comprendió que los jefes que se enseñoreaban no eran del agrado de los trabajadores. Las personas prefieren seguir a los que ayudan, no a los que intimidan. J. Oswald Sanders escribió: la verdadera grandeza y el verdadero liderazgo no se logran reduciendo hombres al servicio de uno, sino generosamente dándose uno mismo al servicio de ellos. Y esto nunca se logra sin un precio. El verdadero líder espiritual se preocupa infinitamente más por el servicio que presta a Dios y a sus seguidores que por los beneficios y placeres que pueda extraer de la vida. Aspira a darle más a la vida que lo que va a extraer de ella. Sanders y Greenleaf tienen las mismas cualidades de un líder: un corazón de siervo. Esta característica no es un nuevo descubrimiento, es una afirmación de las enseñanzas de Jesús sobre el liderazgo. Sanders encontró un verdadero liderazgo en sus ejemplos y enseñanzas. El liderazgo en el reino de Dios es diferente al del mundo. Sigue siendo liderazgo, pero los que guían en el reinado de Dios son muy diferentes a los que guían de acuerdo con el mundo. La vida bajo el señorío de Cristo tiene valores diferentes a la sometida a nuestro señorío. Por lo tanto, los líderes del reino guían como Jesús. Los líderes del reino son líderes servidores porque siguen a Jesús, que vino no para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. Jesucristo enseñó a sus discípulos una valiosa lección acerca de las mesas presidenciales y el espíritu humilde. La historia de Jesús acerca de la humildad, lea Lucas 14, 1 del 7 al 11, luego piense en las siguientes preguntas. En este momento puede usted ponerle una pausa para que usted pueda contestar las preguntas que vienen a continuación. Yo voy a leer Lucas 14
en los versículos que nos está enseñando este manual. Lucas 14, versículo 1 dice: cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba de cerca. Ahora del versículo 7 al 11 dice: cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo: cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría: cédele tu asiento a esta persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, y vendrá y te dirá: amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Las preguntas son: ¿dónde estaba Jesús cuando narró esta historia, según Lucas 14:1? ¿Por qué contó la historia en Lucas 14:7? Póngase en el lugar de los discípulos. ¿Cómo reaccionaría el mensaje de Jesús en ese lugar y a esas personas? Jesús narró esta historia a sus seguidores mientras asistían a una comida en casa de un prominente líder religioso. Él observó cómo los invitados buscaban lugares de honor en la mesa principal cerca del anfitrión. Escogió esta situación para enseñar a los discípulos cómo deberían comportarse en lo referente a los lugares de honor. Escriba el aspecto principal de cada uno de los versículos de la parábola. Versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11. Aquí haga una pausa y conteste esas preguntas. Jesús dijo que en primer lugar sus seguidores deben humillarse. La distinción final vendrá de Dios. El mundo dice: siéntese en la mesa de honor. Jesús dice: siéntate en el último lugar, y yo escogeré al que se sentaría adelante. En el versículo 11, humillado significa rebajarse o cambiarse a un lugar más bajo. El Señor le pidió a sus discípulos que se humillaran en lugar de enaltecerse. Los discípulos de Jesús esperan que su anfitrión los invite a la mesa de honor. No buscan los mejores lugares. La Biblia dice: y la honra predece a la humildad. Proverbios 15:33. El primer principio de liderazgo del servidor es: los líderes servidores se humillan y esperan a que Dios los exalte. Usted no puede aplicar este principio a su vida sin antes seguir las enseñanzas de Jesús. Debe decidir si diseñará o no su vida de acuerdo a los patrones de Jesús, de acuerdo con las mejores experiencias e ideas que ofrece el mundo. Asunto decisivo. Antes de continuar, respóndase esta pregunta: ¿quién es el Señor de mi vida? Esta respuesta es básica para este estudio porque nadie puede ser siervo sin tener un Señor. Usted no puede ser un líder servidor como Jesús mostró sin tenerlo a Él como Señor. Cristo dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6:24. Los líderes sin Jesús como maestro solamente serán sirvientes de ellos mismos, no de otros. Tome unos minutos para examinar su corazón y responder a las siguientes preguntas. ¿He confesado mis pecados y mi resistencia al liderazgo de Dios en mi vida? ¿Sí o no? ¿He confesado que Jesús es el Señor de mi vida? Véase Romanos 10:9. ¿Sí o no? Romanos 10:9 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Controlo mi vida? Número 3. ¿Controlo mi vida o permito que Cristo la controle? ¿Sí o no? Véase Gálatas 2:20. Y Gálatas 2:20 dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Número 4. ¿Muestro deseos de humillarme ante otros o soy más feliz cuando me gano un puesto en la mesa principal? ¿Me humillo o me gusta ganarme el puesto? Tome unos minutos y conteste estas preguntas. Ponga pausa. Las respuestas a estas preguntas ayudan a describir su relación con Jesucristo. El resto de este manual solo será un ejercicio para saber si Cristo está controlando cada aspecto de su vida. Si en este momento desea solucionar este asunto, haga una pausa y pídele a Cristo que sea el Señor y Salvador de su vida. Entonces llame al líder de su grupo o al pastor y pídale que se una a usted en oración. Prepárese para aplicar su decisión en la próxima reunión. Una actitud como la de Jesús. El apóstol Pablo le pidió a los cristianos de Filipos que se sirvieran unos a otros como Jesucristo los serviría a ellos. Pablo les recordó cuáles eran sus fuentes de poder: compañerismo y unidad en Cristo. Les escribió: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Luego Pablo describió el servicio humilde de Jesús: tomar la forma humana y morir por otros en la cruz. Lea Filipenses del capítulo 2, versículos del 5 al 11, que está impreso a continuación. Subraye las palabras que describen cómo Jesús se humilló a sí mismo. Vuelva a leerlo y haga un círculo alrededor de las palabras que dicen cómo Dios lo exaltó. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La frase clave en la primera mitad de este pasaje es: se humilló a sí mismo. Filipenses 2:8. El término humillar, usado por Pablo, es el mismo que usó Jesús en su historia a los discípulos de Lucas 14, del 7 al 11. Jesús enseñó humildad porque era la esencia de lo que Él era. Este era el plan de Dios para la vida de su Hijo. La frase clave en la segunda mitad de estos versículos es: Dios también le exaltó. Versículo 9. La palabra exaltar que usa Pablo es también la que usa Jesús en su historia de Lucas. Dios exaltó a su Hijo después de que Jesús se humilló a sí mismo en obediencia, muriendo en la cruz. Pedro, que estaba presente mientras Jesús enseñaba esta lección de humildad descrita en Lucas 14, le dijo a los primeros cristianos: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:6. Los líderes servidores de la iglesia se humillan en obediencia a Cristo. La exaltación es la elección de Dios, no nuestra. Los guías deben tener el espíritu humilde de Cristo y deben estar dispuestos a sentarse en los últimos lugares. Dios escogerá a los que están al frente. Evaluación personal. Dedique un tiempo en oración a considerar sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Soy confiable como líder porque las personas me ven como un siervo? ¿Sí o no? ¿Estoy dispuesto a esperar la invitación del anfitrión para sentarme a la mesa principal? ¿Sí o no? ¿Ven las personas la humildad de Cristo en mi vida? ¿Sí o no? ¿Es realmente Jesús el Señor de mi vida? ¿Sí o no? ¿Estoy dispuesto a humillarme como Jesús para permitirle a Dios que cumpla su plan en mi vida? ¿Sí o no? Principios de liderazgo del servidor. Principio número 1. Los líderes servidores se y esperan que Dios la respuesta sería ahí: los líderes servidores se humillan y esperan a que Dios los exalte. El primer principio de liderazgo
en el servicio es: los líderes servidores se humillan y esperan que Dios los exalte. Es el sumario. El verdadero liderazgo comienza con un corazón de servidumbre. Jesús enseñó a sus discípulos a no buscar lugares en la mesa principal. Jesús debe ser su Señor antes que usted sea un líder servidor como Él. Jesús dio el ejemplo de un corazón de siervo en su encarnación y crucifixión. Y en la parte de final, en la parte de un lado de la página dice: de nuevo vemos el versículo para memorizar de esta semana. Mientras complete el trabajo de hoy, lea varias veces en voz alta estas palabras de Jesús. Tengo unos momentos a solas con Dios y escúchele hablar a su corazón acerca del liderazgo del servidor. Y el versículo para memorizar es: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Dios le bendiga.